Bien, buenas tardes. En el capítulo de hoy vamos a ver ahora, en el anterior vimos el compresor solamente, esto. En el de hoy vamos a ver todo el sistema de refrigeración por compresión, si se quiere, entero, todo el circuito entero, y vamos a tratar de describir cómo es que funciona esto. Hay, en el sistema de refrigeración por compresión, hay básicamente 4 componentes elementales que todos los sistemas tienen, independientemente de la complejidad que tengan, sean más grandes, más chicos, siempre hay 4 elementos fundamentales. Después se pueden agregar varios accesorios para mejorar la performance, el rendimiento de esta máquina o para que se comporte de una u otra manera, pero hay algunos elementos que no los podemos reemplazar, que tienen que estar de cualquier manera. Uno es esto, que vimos en el capítulo pasado, el compresor. Después hay una serpentina que nosotros le llamamos o intercambiador de calor exterior, que se llama condensador. Un elemento de expansión, que en este caso va a ser un capilar. Hay otros sistemas que usan una válvula de expansión, en este caso, ahora vamos a ver cómo funciona esto, en este caso es un tubo capilar. Y el otro componente es una serpentina interna que se llama evaporador, ¿sí? Todas esas cosas están unidas entre sí, básicamente por tuberías, y cuando está todo armado, forma todo esto un ciclo o un circuito cerrado. ¿Está bien? El compresor es, ya les digo, lo que acabamos de ver en el capítulo anterior, que se encuentra normalmente en los equipos domésticos en la parte baja. El condensador, por otra parte, físicamente es un elemento que, en el caso de una heladera domiciliaria o de un freezer, normalmente está en la parte de atrás. Es una tubería de color negro con una serie de aleteados que se encarga, lo van a ver, de disipar temperatura. Hay algunos sistemas donde esto está incluido dentro del gabinete, está metido en el interior del aislamiento y funciona básicamente de la misma manera. El otro, la otra serpentina, que es esta, que uno normalmente no le presta mucha atención, ¿está bien? Ese intercambiador de calor, por ejemplo, yo acá tengo uno, ¿sí? Esto básicamente es un congelador de una heladera relativamente vieja, pero por ejemplo, en el caso de un sistema que ustedes abran, una heladera con freezer, por decirlo de alguna forma, cuando ustedes abran el freezer, básicamente se encuentran con esto, que es esta parte blanca que uno ve. Estamos hablando de sistemas de los que son convencionales, ¿sí? No las heladeras que son tipo no frost, sino las convencionales. Van a ver esto. Resulta que en la parte de atrás de esta chapa hay toda una cañería, ¿sí? Se ve acá, ¿eh? Es un solo tubo básicamente que tiene esta forma. Y ya que estamos con esto, les muestro. El tubo capilar es este elemento que está acá. Es un caño básicamente, ¿sí? Aunque parezca un alambre, ¿sí? Es un tubo de cobre con un diámetro interno muy finito. Este puntualmente, este que tengo acá en la mano, es de 0.8 milímetros, menos que un milímetro, ¿sí? 0,8 milímetros tiene esto de diámetro interior. O sea, es un caño con un pasaje muy fino por donde pasa básicamente muy poco fluido, ¿está bien? Por eso se llama tubo capilar muchas veces. Este tipo de evaporador también, por ejemplo, lo pueden encontrar en uno de esos freezer que normalmente uno los denomina de pozo, ¿sí? Que es una máquina que está así y uno ve la tapa hacia arriba. Bueno, toda la parte interna de ese componente es esto que está acá. Uno ve de vuelta esta parte blanca, pero alrededor de toda esa chapa está lo que nosotros le decimos la serpentina, que son todos estos tubos, ¿sí? Donde va a fluir el refrigerante. Ahora vamos a ver cómo es eso. Bien. Vamos a dejarlo por acá. Volviendo a esta parte. Si esto es un circuito cerrado, básicamente, ¿sí? Significa que no tiene vínculo con el exterior, todo lo que está circulando por acá adentro. Yo podría acá, adentro de este circuito, mejor dicho, poner o agregar algún tipo de fluido, como refrigerante. Ahora vamos a ver, ¿sí? Algo así como lo que vimos la otra vez. Yo podría meter ese tipo de fluido acá adentro que, si esto está herméticamente armado, no debería perderse, ¿está bien? Ahora, volviendo al tema que habíamos visto la otra vez para refrescar un poco la memoria de esto, ¿sí? Fluido refrigerante. Acuérdense en que el refrigerante, como vimos la otra vez, tiene un punto de ebullición muy bajo, ¿sí? Esto se convierte en vapor a muy baja temperatura.
Y sin embargo, como vimos otra vez, acá dentro de este cilindro yo tengo líquido. En este caso este cilindro tiene líquido más o menos hasta acá, hasta la mitad. Y todo lo que está arriba es gas, ¿sí? Es vapor de refrigerante que está acá bajo presión. E impide, de hecho, que todo el líquido que está abajo se evapore. Por eso, el otro día cuando hicimos esta prueba, ¿sí? Lo que sale por acá arriba, ¿sí? Lo que sale por acá con el cilindro puesto de esta forma, ¿sí? Con el cilindro así en vertical, lo que sale es el vapor que está acá en la parte alta del cilindro, ¿está bien? A medida que el vapor ese salga, el líquido que está acá abajo va a empezar a evaporarse dentro del cilindro. Ahora, si yo doy vuelta al envase, como hablamos el otro día, ¿sí? Lo que va a salir por acá, ¿ven? Es el fluido en su parte líquida, ¿sí? Líquido que de vuelta, apenas sale del envase, automáticamente se evapora. A temperatura ambiente esto se evapora violentamente. Tengan en cuenta que de vuelta, este fluido a temperaturas incluso bajo cero, de menos 20, menos 25 grados, esto se transforma en vapor igual que acá. ¿Está bien? Entonces, a esta temperatura, que para el fluido esta es relativamente alta, el fluido se evapora inmediatamente. Lo que estamos viendo acá básicamente es evaporación, ¿sí? Donde un líquido, como vimos recién, un líquido que sale automáticamente se transforma en gas. El tema es que ese gas, acá en este caso, lo estamos venteando a la atmósfera y no lo estamos pudiendo recuperar, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá en el sistema es que este fluido refrigerante va a cambiar de estado continuamente, de líquido a vapor, pero dentro de un circuito cerrado de forma tal de que yo pueda continuamente reutilizarlo, ¿sí? De modo que acá van a pasar dos cosas, dos cambios de estado va a sufrir este componente acá en este sistema. Por un lado, como el nombre dice acá, condensador, ¿sí? Acá el refrigerante se va a condensar. Condensar, acuérdense, es lo contrario a lo que sucede acá, en el evaporador. ¿Qué es la condensación? Dijimos, cuando un gas que está a una temperatura relativamente alta, si yo abruptamente lo enfrío o lo voy no ni siquiera abruptamente, puedo enfriarlo de a poco, básicamente cuando un gas se enfría, se condensa. Quiere decir que se vuelve a su estado líquido. Y en esta serpentina que está acá, cuando el líquido que entra a la serpentina absorba calor, como dijimos el otro día, un líquido básicamente se evapora porque absorbe calor de alguna parte. Cuando el líquido empieza a circular por acá y absorba calor, se va a evaporar. Por eso el nombre de evaporador. ¿Está claro? Entonces, en una parte del sistema el refrigerante se va a condensar, quiere decir que va a pasar de gas a líquido, y en la otra parte del sistema va a pasar de líquido a vapor. Todo eso dentro de un circuito cerrado y moviéndose gracias al efecto de esta máquina que es el compresor. Ahora bien, supongamos por un minuto que yo tengo este cilindro que está acá, ¿está bien? Y pongo el cilindro, si se quiere, acá, de esta manera, ¿está bien? Con el cilindro en esta posición incluso, el cilindro así, parado, vertical, de modo que tengo gas acá arriba y líquido abajo, o sea, así, ¿está bien? Toda esta parte de acá arriba del cilindro este tendría el refrigerante en estado de vapor, y acá en el compresor yo tuviera algún tipo de válvula de acceso, como también vimos la otra vez en el otro video, un tubo de servicio, ¿está bien? Entonces mediante alguna manguera yo pudiera conectarme ahí, ¿está bien? Al pico de este cilindro y conectarme al sistema. No es el proceso el que corresponde, de hecho, para poner refrigerante dentro de la máquina, ya lo van a ver eso cuando veamos el tema de carga, pero por un minuto imaginemos esto, ¿sí? Que acá adentro no había nada y yo conecto este envase, ¿está bien? Que tiene presión positiva, ahora acuérdense de eso también, esto tiene presión bastante, ¿sí? Más presión que la atmosférica. Este envase ahora sin problemas puede estar en el orden de las 70 libras, ¿sí? 70 libras de presión puede haber acá sin problema. Entonces, si yo con el cilindro conectado de esta forma, ahora yo abro la válvula, ¿está bien? Y dejo salir este vapor que está acá, el vapor va a entrar acá adentro, ¿está bien? Va a entrar adentro, primero acá, de la carcasa del compresor, y como el compresor está conectado por este tubo a toda la otra parte del sistema, el gas este va a moverse por acá, va a pasar por esta serpentina de acá, va a pasar por el tubo capilar también, ¿sí? Va a pasar por el condensador y va a venir acá. O sea que, básicamente yo de esta forma lo que estaría haciendo, si se quiere, entre comillas y por decirlo de alguna forma,
estaría yo inflando este sistema, ¿está bien? Entonces, si acá por ejemplo yo tuviera instalado así, y acá del otro lado otro, manómetros, ¿está bien? Manómetros son instrumentos que, como vimos la otra vez también al principio, manómetros son instrumentos que miden presión, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona en un ratito. Manómetro, como vimos la otra vez, cuando está conectado a ninguna parte, que está básicamente expuesto a la presión atmosférica, manómetro marca 0, ¿está bien? Pero cuando esto yo lo conecto a alguna fuente de presión positiva, la aguja va a marcar la presión correspondiente, en este caso, a este cilindro, por ejemplo, ¿está bien? Entonces, si yo conecto estos manómetros acá, uno de cada lado, ¿sí? Y antes de abrir el envase, el manómetro va a marcar, como vimos recién, va a marcar 0, pero cuando yo abra esta válvula de acá, como este cilindro tiene una presión bastante más alta que la atmosférica, básicamente el gas va a empezar a entrar a esta etapa y como el sistema, los dos lados del sistema básicamente, todo el equipo está comunicado, no importa por donde yo introduzca el gas, ¿sí? Yo voy a introducir gas acá y ese gas se va a desparramar por todo el circuito hasta que todo esto tenga una presión uniforme. Por decirlo de alguna manera, pongámosle que yo acá me quedo con 70 PSI y acá, por ende, también voy a tener 70 PSI. O sea, cuando yo lleno esto con presión, la presión va a ser igual en todos lados. Es como inflar una pelota, ¿está bien? Cuando uno infla la pelota, la presión dentro de la pelota es la misma en todas partes, ¿sí? Con una rueda de auto. No hay una parte que tiene más presión que otra, ¿está claro? Bueno, entonces, lleno todo este circuito con presión, básicamente. Después puedo, si se quiere, cerrar este envase y retirarlo. Ya el sistema va a quedar con presión. Ahora, perdón. No se olviden de este dato. Lo que nosotros acabamos de meter acá es fluido en estado de vapor, ¿está bien? En estado de gas. Y vimos que el refrigerante, por ejemplo, le vuelvo a hacer la prueba acá, el refrigerante en forma de gas, ¿está bien? Cuando yo toco acá, con el refrigerante en forma de vapor, no pasa absolutamente nada, ¿está bien? O sea, el vapor del refrigerante ya como acción de absorber calor no tiene ninguna. El refrigerante que absorbe calor es el que está en estado líquido. El vapor, por ejemplo, ya es producto de la evaporación, o sea que esto ya, el refrigerante en forma de vapor no me sirve. Yo necesito tener el fluido en forma líquida, ¿está bien? Pero, recuerden esto que estamos diciendo acá. Yo metí gas acá adentro, ¿sí? Gas, literalmente, el refrigerante en forma de gas. Ahora, ¿qué va a pasar? Acuérdense de cómo era este tema del compresor. Toda esta presión que yo metí acá adentro ahora de 70 libras, por ejemplo, dijimos, yo la tengo presente en todo el sistema, ¿está bien? Adentro del compresor, en todas partes. Y esta máquina todavía no se puso en marcha. Ahora bien, con el sistema cargado, por ejemplo, vamos a suponer que yo pongo en marcha el compresor. El cigüeñal va a empezar a girar y arranquemos el análisis desde acá arriba, por ejemplo. El pistón en un momento va a empezar a bajar y va a pasar lo que explicábamos la otra vez con el tema de la jeringa, ¿sí? El pistón va a empezar a bajar y va a empezar a generar acá adentro una suerte de vacío, ¿sí? O succión, o una presión, si se quiere, acá abajo, inferior a la que hay acá arriba. El gas que está acá arriba, ¿está bien? Este gas que está acá arriba, está a 70 psi, como estamos diciendo, ¿sí? A 70 libras. Entonces, cuando el pistón empiece a bajar, adentro del cilindro, cuando se empieza a desalojar volumen, yo voy a tener una presión inferior a estas 70 libras que están acá arriba. Y la lámina que está acá, la válvula de lengüeta, el flapper, ¿sí? Como es flexible, ¿se acuerdan? ¿Sí? El gas este que está acá va a hacer presión todo el tiempo contra esa lámina y cuando yo acá abajo tenga presión negativa o vacío, este gas que está acá va a empezar a entrar acá, adentro del cilindro, ¿está bien? Todo el tiempo que el pistón esté bajando. Una vez que el pistón llegue abajo, ¿sí? Punto muerto inferior, acuérdense de eso, ahí el cilindro ya va a estar lleno de gas, ¿sí? Y la presión básicamente se va a igualar entre lo que hay adentro del cilindro y lo que hay acá arriba. Por ende, la lámina esta, el flapper de aspiración, se cierra. Cuando el pistón este ahora empiece a comprimir, ¿sí? Recuerden cómo es este mecanismo de la lámina más se va a cerrar todavía incluso, o sea que lo que entró al cilindro por acá, por este lado, esto que entró acá no va a salir para afuera porque la lámina está generando un cierre ahí. Ahora bien, acá arriba yo también tenía, en su momento inicial, 70 psi, ¿está bien?
Ahora yo voy a empezar a comprimir todo ese gas que entró. Y acuérdense, cuando yo comprimo gas, básicamente le estoy aumentando la presión, pero lo más importante en este caso también es que estoy aumentándole mucho la temperatura. Entonces, el pistón va a subir, va a empezar a subir, hasta que acá dentro del cilindro, yo consiga una presión más alta que esto, más alta que las 70 libras que tengo acá. ¿Para qué? Para que la presión esta más alta pueda vencer a esta otra lámina que tengo de este lado y la lámina se abra y deje salir el gas en esta dirección para allá. Ahora bien, eso que acabamos de describir básicamente es un ciclo, una vuelta. ¿Qué quiere decir? Que el pistón bajó, yo tomé gas de esta parte, gas entró al cilindro y después empiezo a comprimirlo y lo estoy enviando hacia el otro lado, ¿está bien? Esto, entre otras cosas, lo que genera es que el refrigerante se empiece a mover en un sentido, ¿sí? Que entre por este lado y que salga por este otro lado. Ahora, en este proceso de compresión pasaron dos cosas básicamente como les acabo de mencionar. Se aumentó la presión del fluido refrigerante y simultáneamente se aumentó la temperatura. O sea que yo acá ya no tengo más 70 psi, sino que voy a tener ahora una presión un poco más alta y la temperatura de esta línea ya no va a ser la misma que antes de ponerlo en marcha. Ahora este caño va a estar más caliente. Si yo empiezo a repetir continuamente este procedimiento, empiezo a hacer que el compresor empiece a girar a dar más vueltas, lo que va a empezar a pasar es que yo continuamente voy a succionar, voy a aspirar de este lado y voy a mandar gas para el otro lado. ¿Está bien? Entonces, de acá voy a sacar cada vez más y acá voy a tener una presión cada vez más alta. O sea que estas presiones, por ejemplo, acá esta presión va a empezar a disminuir y esta otra va a empezar a aumentar. Ahora les explico por qué. El gas que sale por acá, el gas que va a salir por acá en condiciones normales de trabajo, de funcionamiento, sale en el orden entre los 90 y 100 grados de temperatura, el gas que sale de acá. Puede haber en algunos casos, en lugares donde son relativamente frescos, que este gas salga a 80 grados también, puede ser posible. Ahora bien, cuando el gas sale del compresor a una temperatura muy alta, va a entrar en lo que nosotros le dijimos recién, el condensador, que es una serpentina que está básicamente a temperatura ambiente. ¿Está bien? La temperatura ambiente, en el peor de los casos, un día de verano, puede ser de 30 a 32 grados, por decirlo de alguna manera, dentro de una cocina, ¿sí? Entonces, yo acá estoy entrando con un gas que tiene entre 80 y 90 grados a una serpentina que está a una temperatura ambiente de 30. Entonces, quiere decir que tengo un gas muy caliente que lo estoy haciendo circular por este elemento. ¿Y qué va a pasar? A medida que este gas muy caliente circule por esta serpentina, gracias a todo el diseño que tiene esto de disipadores de calor y el largo básicamente de todo este elemento, el gas se va a empezar a enfriar a medida que circule por acá. Va a ir perdiendo temperatura, ¿sí? Va a ir perdiendo calor. Y dijimos hace un ratito que cuando un gas que está caliente se enfría, se condensa. Quiere decir que empieza a convertirse en líquido. A la mitad aproximadamente de este elemento ya empieza a haber formación de líquido. Y la última parte, las últimas filas del condensador, ya la tubería esta, el cañito este, está lleno al 100% de refrigerante líquido. Entonces, estas cosas son básicas y se tendría que aprender de memoria. Lo que sale del compresor es siempre esto, es gas, refrigerante en forma de gas a alta presión. Alta presión, también acuérdense que hablamos en otro caso, cuando uno habla de alta presión, simultáneamente se está asociando con alta temperatura, ¿sí? Entonces, del compresor va a salir gas a alta presión y acá, al final del condensador, vamos a tener ya el refrigerante convertido a líquido, ¿sí? Pero todavía a una presión muy alta. Es líquido a alta presión. Ahora bien, todo este líquido que viene por acá, que está empujado todo el tiempo por la acción de bombeo del compresor, se va a encontrar ahora sí con esta parte que es el tubo capilar. ¿Sí? El tubo capilar, como mostré recién, es un tubo muy finito, ¿sí? De un diámetro muy finito. Entonces, ¿qué va a estar sucediendo acá? Que yo vengo con un montón de líquido por este tubo y de golpe me encuentro con que todo el líquido que viene por el caño se encuentra con un tubo muy finito. Me estoy generando básicamente por una obstrucción. Imagínense en esto. Yo vengo con agua por dentro de un tubo y de golpe al final del tubo, el tubo está tapado y lo que hay es un pequeño orificio por donde va a salir esa agua. ¿Qué va a pasar? Yo en la cañería principal voy a tener agua a mucha presión y del otro lado de la tubería obstruida va a empezar a salir por acá agua a una presión bastante más baja. Es como cuando
Por ejemplo, tapan una manguera con el dedo. Ustedes cuando tienen agua saliendo por la manguera, fenómeno, sale el agua a cierto punto. Y cuando ustedes tapan el orificio, uno ve que el agua es como que va más lejos, ¿sí? Tiene como que tuviera, entre comillas, más presión. Pero ¿qué pasa? Cuando hacen eso, simultáneamente en la parte de atrás, donde ustedes están poniendo el dedo, se está juntando mucha presión para generar esa situación. Ahora lo que termina pasando es que ustedes aumentan la presión de este lado, pero lo que sale de este lado, como es muy poquito, el tubo capilar es muy finito, el líquido del otro lado del capilar va a salir en una suerte de spray, como cuando aprietan un aerosol, va a tener una pequeña fumigación muy finita, ¿está bien? Yo voy a tener líquido a muy alta presión acá todo el tiempo, comprimido por el compresor, y lo que va a salir de este lado es una suerte de llovizna muy fina, ¿sí? Líquido obviamente, ¿sí? Porque por este lado entró líquido. Ahora, cuando el líquido que sale después por este otro extremo, el líquido se va a encontrar ahora con un tubo de vuelta más grande y ahora tengo dos situaciones ahí. Tengo un líquido que estoy, en este caso ahora, descomprimiendo, ¿sí? Descomprimir es lo contrario a comprimir. Cuando le dijimos se comprime, se calienta. Y cuando acá, en este caso, algo se descomprime, se enfría. ¿Está bien? Entonces, el líquido que salga por el tubo capilar va a encontrar ahora un volumen, básicamente para expandirse, y simultáneamente va a empezar a encontrar acá calor. Todo el líquido que está entrando al evaporador por este punto va a empezar a circular por esta serpentina y va a empezar a evaporarse acá adentro. ¿Está bien? ¿Por qué se evapora el refrigerante acá? Porque esta serpentina está expuesta también al aire, en este caso interno de la heladera, pero todavía hay ahí adentro temperatura relativamente alta para que este refrigerante se evapore. Entonces, a medida que el refrigerante líquido empieza a circular por acá, todo el tiempo va a estar evaporándose y absorbiendo calor. Cuando un líquido se evapora, dijimos, pasa lo contrario que allá. Un líquido se evapora, pasa de estado líquido a vapor. Entonces, eso es lo que voy a tener acá de este lado, ¿está bien? Gas a baja presión, ¿está claro? Voy a entrar acá con líquido, ya líquido a una presión más baja, porque la alta presión la tengo frenada allá. Esto, el capilar básicamente lo que genera es eso, es la caída de presión. O sea, esto va a generarme un freno básicamente. El líquido a baja presión va a entrar por acá, a lo largo de todo esto va a ir evaporándose y lo que va a entrar al compresor de vuelta es gas a baja presión. ¿Qué va a pasar? El gas que viene por acá a baja presión, otra vez el compresor va a aspirarlo y lo va a comprimir y lo va a mandar para el otro lado. Esto es lo que nosotros estábamos haciendo recién acá, arriba de la mesa, ¿sí? El gas, por ejemplo, que es producto de la evaporación del refrigerante, en este caso nosotros estamos venteando al ambiente. Ahora, en este caso de acá, el gas a baja presión que venga por acá no va a ir al aire, sino que va a ir otra vez al interior del compresor. Entonces, el compresor va a agarrar ese gas a baja presión, lo va a comprimir y lo va a pasar para el otro lado. Cuando el sistema esté funcionando, después de que yo lo puse en marcha, a los pocos segundos, ¿sí? 3, 4, 5 segundos, se dice que la presión del sistema se estabiliza y las presiones normales de funcionamiento, por ejemplo, de los sistemas estos domésticos, llámense de vuelta heladeras, freezer, todo ese tipo de cosas, esta presión de acá va a estar en este orden, ¿sí? 120 libras aproximadamente, y la de este lado puede estar sin problemas a esta otra presión, 2 psi, ¿está bien? Entonces, de ahí viene la situación, voy a tener una parte del sistema que se llama lado de alta, el lado de alta arranca acá, arriba de la lámina de descarga, que es esta, y termina acá en el capilar. Todo eso se llama lado de alta presión o lado de alta. Y por otro lado voy a tener el lado de baja. El lado de baja inicia acá a la salida del capilar y termina acá en la carcasa del compresor en este caso. Entonces, los sistemas de refrigeración por compresión van a tener un lado de alta y un lado de baja. Presión de alta y presión de baja. Un lado caliente, un lado, entre comillas, frío. ¿Está bien? Las serpentinas son exactamente opuestas. En una entra gas, en la otra entra líquido. ¿Está bien? De la primera de estas sale líquido y de esta otra sale gas. O sea, son contrarias de cualquier forma que ustedes lo quieran comparar, básicamente. Entonces, todo el tiempo que la máquina esté funcionando, yo voy a tener la mayoría de todo el refrigerante del sistema, casi el 90%, todo acá, en la parte del condensador, porque de vuelta,
Acuérdense que el refrigerante no va a caminar libremente para el otro lado. Todo el tiempo que el compresor bombea para acá, pero el fluido no circula libremente porque tengo esta obstrucción acá en el medio. Si esto fuera, por ejemplo, un caño que directamente se comunica con el otro, sin capilar, yo no tendría esta situación, ¿sí? De mucha presión de acá y poca de acá. Simplemente tendría este compresor, por ejemplo, funcionando como una bomba circuladora y haría que el gas simplemente se ponga en movimiento. No tendría esta diferencia de presión tan grande, ¿sí? Acá tengo diferencia de presión muy grande porque, de vuelta, el gas todo el tiempo sale del compresor, el compresor bombea para un lado y acá no va a circular libremente, sino que tiende a acumularse en esta parte. O sea que acá tengo de vuelta gas comprimido y líquido abajo bajo presión por el gas que tengo acá arriba, ¿está bien? Y muy de a poquito, muy de a poco, el capilar va dejando pasar para este lado, muy poquito refrigerante, que continuamente, la otra punta de esto está vinculada acá a la parte donde el compresor todo el tiempo está aspirando, o sea que lo poco que entra acá, todo el tiempo el compresor aspira. Por eso es que genera de este lado una presión muy baja, ¿sí? No hay manera de que en este lado la presión se acumule, ¿está claro? Ahora, si yo de un momento a otro hago que esta máquina se pare, ¿está bien? Se detenga, el pistón deja de moverse, ¿qué va a pasar? La presión, dijimos, es muy parecido a lo que sucede con respecto al calor. Siempre va a tratar de equilibrarse siempre y cuando tenga cómo hacerlo. Entonces, si yo tenía mucha presión de acá y muy poquita de este lado, cuando este compresor y el pistón este deje de moverse y se quede quieto, toda esta presión que tengo acá va a tender a ir hacia el lado de menor presión que es este. ¿Por dónde va a ser eso? Por el único lugar posible. Tengan en cuenta que acá, esta presión que está acá, que también en este caso antes de parar la máquina era de 120 libras, por acá no puede volver, ¿está bien? Porque la lámina esta no lo va a dejar. Pero por acá, por a través del capilar, ¿está bien? La presión va a ir pasando de a poco para este lado de acá. Este número va a empezar a bajar, esta presión de 120 libras va a empezar a ser cada vez menos y continuamente la presión va a estar pasando por este lado y ahora esta que antes de apagar la máquina era de 2, esta va a empezar a aumentar, ¿está bien? Entonces va a llegar un momento que las dos presiones queden otra vez en equilibrio, con las presiones ecualizadas. Los sistemas de refrigeración estos, los convencionales, cuando la máquina se apaga, se dice que las presiones se nivelan y se equilibran. Una vez que la máquina se ponga en marcha de vuelta, otra vez va a generarse esta situación, ¿sí? Voy a tener un aumento de la presión significativo en la parte de alta y una presión bastante, mucho más baja en la parte de baja presión. ¿Está bien? Ese es el funcionamiento básico de cualquier sistema de refrigeración por compresión. ¿Está bien? Vamos a tratar ahora de mostrarles con esto. Yo voy a tratar de armar algo con esto para que podamos verlo más parecido a la realidad, cómo es que se comporta. Bueno, bien, a ver, acá armé yo la siguiente cosa. Tenemos este envase que vimos recién, pero ahora, ¿ven? De forma invertida. De modo que yo tengo el líquido acá en la parte baja del recipiente y gas en esta parte alta. O sea, en este caso, el cilindro de refrigerante, por ejemplo, está cumpliendo la función del condensador, ¿está bien? Como dijimos recién, que tengo gas en la parte alta y líquido bajo presión acá abajo, tal cual lo que está sucediendo acá. Acá tengo conectada una manguera, ¿sí? A la salida del envase que viene a conectarse acá, que es el tubo capilar que vimos recién. ¿Está bien? El tubo capilar está conectado acá, que es la entrada, ¿está bien? A esta serpentina, ahí. Y el otro tubo que se ve allá, así, eso es la salida, ¿está bien? Entonces, acá lo que tenemos es lo siguiente. Que el refrigerante va a entrar por este punto de acá, ¿sí? Y va a hacer todas las vueltas que tenga, ¿está bien? Va a hacer todas estas vueltas a través de toda esta tubería y va a salir por este otro extremo de acá. Entonces, tenemos por un lado, si se quiere, el refrigerante que vendría a funcionar ahora como un condensador, el tubo capilar que estamos viendo, que es este, y el tubo capilar de vuelta, que está ahí conectado acá, que sería la entrada del evaporador. Y por el otro extremo, que es el otro tubo este que está acá,
¿sí? Que es este. Este sería la salida del evaporador, o sea, esta parte. Lo que nos está faltando acá es, entre este elemento que tenemos acá, ¿sí? Entre esta parte de acá, que es la salida de este evaporador, para unir con aquello que es el condensador en teoría, nos está faltando entre esta parte y el cilindro aquel, este elemento, el compresor básicamente, ¿está bien? Eso es lo que nos está faltando ahora acá. Vamos a tratar ahora de poner refrigerante para ver cómo se comporta esto. Bueno, bien, ahí yo lo giré recién un minuto para que, por un tema de la luz, podamos ver bien qué es lo que pasa acá. ¿Está bien? Vamos a medirlo ahora con un termómetro para que ustedes vean qué es lo que sucede. Ahora está a temperatura ambiente normal, ¿está bien? Es eso que están viendo ahí. Eso es lo que tiene ahora el serpentín, ¿sí? 23 grados, 4, ¿sí? Toda la temperatura está pareja a lo largo de todo este elemento. Todavía no abrimos el refrigerante, ¿está bien? Ahora yo voy a abrir incluso el cilindro de refrigerante. Fíjense que si yo mido el cilindro, la situación es parecida, ¿ven? 22 grados, ¿sí? Está a temperatura ambiente también. Ahora, una vez que yo abra el cilindro acá y el líquido empiece a salir y empiece a entrar acá por el capilar, cuando entra a esta parte, acá va a pasar lo que acabamos de decir recién allá. El refrigerante va a empezar a evaporarse, va a empezar a expandirse, ¿sí? Y en ese proceso es donde se genera la absorción de calor, ¿sí? Y vamos a ver el efecto que eso genera. Vamos a ir acá y vamos a tratar de abrir este cilindro, ¿sí? Bien, ahí estoy abriendo, ya acabo de abrir el cilindro, ¿sí? Si vemos acá, ahí se escucha muy apenita cómo está entrando, pero acá, si yo tapo con el dedo van a ver. ¿Ven? Ahí está saliendo gas ahora por este tubo, ¿sí? Muy poquito es lo que sale, ¿ven? Es muy poquito, nada que ver como cuando abríamos recién el envase. Lo que pasa es que la presión del cilindro, por ejemplo, yo no la estoy metiendo en forma directa a este elemento. La estoy haciendo pasar a través de este capilar que está acá. Entonces esto me reduce muchísimo la presión, ¿está claro? Por eso es que de acá del otro lado yo lo que tengo de vuelta es gas a baja presión, como dijimos recién acá, ¿sí? Gas a baja presión. Ahora bien, vamos a ver si se nota lo que empieza a pasar acá. Fíjense cómo se está poniendo este tubo, ¿sí? ¿Ven? Se está haciendo ese efecto de congelamiento, ¿sí? Acá y todo acá abajo. Ahora está fluyendo el refrigerante a través de este tubo y a medida que el refrigerante empieza a circular por acá, va a empezar a congelarse todo esto, ¿sí? Uno normalmente lo que ve es del otro lado, de la parte interna de esto que es blanco, pero cuando ustedes tocan a veces los congeladores, del lado de adentro están con esa escarcha que se forma, ¿está bien? Bueno, esto es lo que se está formando ahora acá. Si lo medimos ahora, recién medía 23, ¿se acuerdan? Mirá. Miren ahora. Menos 3.2 ya tengo ahí. Menos 4, 6, menos 5, ¿sí? Dependiendo de dónde yo apunte, menos 7. ¿Ven? Ahí donde está entrando el refrigerante, justo esa parte donde estoy apuntando ahora, menos 7. Donde recién está entrando. En la otra parte que está acá, que todavía más lejos, que todavía no circuló fluido, fíjense en acá. Acá seguimos con una temperatura muy similar a la de antes. ¿Eh? Si me voy para abajo, más para abajo, ahí la cosa empieza a cambiar. Porque el refrigerante está dando toda la vuelta a la serpentina. Pero acá, donde recién entra, fíjense. Ya tengo ahí, mira, menos 9. Tiene algún punto, ¿está claro? A medida que esto vaya circulando, este efecto se empieza a hacer cada vez más notorio. ¿Eh? Ya medio que se queda el dedo medio pegado ahí. Ahí se está formando ya hielo, ¿está claro? Bueno, esto se va a completar a lo largo de todo el serpentín, ¿está claro? Y este gas que está saliendo acá, que ahora no va a ninguna parte, es el que iría allá, a la salida del evaporador, es el que entraría al compresor. Este gas a baja presión, ¿está bien? El compresor es el que lo estaría aspirando en ese momento y lo va a aspirar por ese punto, va a entrar ahí y por medio de la compresión del pistón lo está mandando otra vez
al condensador, que en este caso nuestro condensador es esto, ¿sí? Gas va a tener acá arriba y líquido bajo presión abajo. Ahí ya cada vez es más notorio la formación del hielo ese. ¿Ven? La escarcha se está poniendo completamente blanco. Vamos a ver si... Fíjense acá. Vamos a dar la vuelta, a ver si podemos ver. Acá no se nota porque es blanco, ¿sí? Pero vamos a medir con el termómetro ahí. También, sí. Hay un lugar donde muy baja temperatura en algún punto. Menos 6, ¿sí? Acá lo mismo. Hay que quedarse quieto con esto. Y acá todavía nada. Acá el refrigerante acá está entrando de esta forma. Dando la vuelta por acá, va a venir por acá, va a ir así y sucesivamente. ¿Está bien? Si yo lo dejo varios ratos en esta situación, lo dejo más tiempo, va a empezar a completarse todo el serpentín. Fíjense cómo ya casi se nota bien la diferencia. ¿Ven? Ahí hay toda una escarcha que ya se está formando. Bueno, por hoy esto es todo. La próxima clase por ahí ya empezamos a ver algunos instrumentos de medición como los manómetros, cómo se utilizan, bombas de vacío y demás cosas. Así que por ahora, hasta la próxima.